Señor, gracias por este día, gracias por el privilegio que tenemos para reunir con la iglesia ah, y experimentar lo que tú estás haciendo aquí en Cali cada semana y sabiendo, Señor, que lo que está pasando aquí en el mundo no es normal. Realmente la obra de salvación, la obra de santificación es algo muy especial. Y poder hablar con hermanos en otros países es un recordatorio realmente de lo que estamos viviendo, es algo especial y no merecemos estar parte de eso. Así que, Señor, guárdanos, ayúdanos a ser santos y que podemos perseguir la santidad en absolutamente todo lo que hacemos. Guárdanos del pecado, ayúdanos, Señor, a odiar el pecado y amar la justicia. Señor, sabemos que hay mucha gente que está luchando, sufriendo, desanimados, desesperanzados, y Señor, queremos en esta mañana escuchar la palabra con humildad, siendo enseñable y que realmente tu palabra puede animarnos, exhortarnos, cambiarnos, Señor. Y eso es lo que pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, es una cosa trágica sentir que estás solo en tu sufrimiento, que nadie entiende. Y quizás las personas quieren consolarte, quieren ayudarte, pues no sentirse tan malo en el sufrimiento, pero la consolación es más, o el consuelo es más difícil recibir a veces si sabemos que la otra persona realmente no entiende lo que estamos sufriendo, no entienden lo que estamos experimentando. A veces es difícil estar tan consolados por sus palabras, y porque sabemos que, mira, mi tristeza, mi prueba, mi dolor, pues la verdad no entiendes. Pero cuando sabemos que alguien sí ha experimentado la misma prueba o el mismo sufrimiento, pega un poco diferente el consuelo, porque mira, si alguien ha perdido un hijo y otra persona que ha perdido un hijo puede compartir y animar, pues eso también es que se pega un poco diferente. O quizás aún más desesperante, desalentador, es sentir no solamente que estás solo en tu sufrimiento, pero cuando tú crees que el sufrimiento es sin propósito, es que no está cumpliendo nada. Eso es peor. Si no podemos ver algo bueno en el sufrimiento, es más duro. Y mira, si somos honestos, cuando estamos sufriendo, muchas veces se siente que estamos perdiendo en la vida, que hemos sido superados. Porque mira, ¿quién va a escoger el sufrimiento? Si tenemos la opción de la comodidad del sufrimiento, nadie va a escoger el sufrimiento. Entonces, cuando estamos sufriendo, a veces se siente como, no, es que estoy perdiendo en la vida me está conquistando, me está venciendo. Especialmente en sufrimiento y en la persecución, somos víctimas de cosas que son fuera de nuestro control. Queremos o desearíamos que parara el sufrimiento, pero nosotros no podemos hacer nada, no tenemos el poder de hacerlo. Entonces, por esta razón, el sufrimiento muchas veces es muy desalentador y derrotista. Nos desanima y nos puede llevar a la desesperación y la desesperanza, sabiendo que no, es que la verdad yo no puedo cambiar nada, así que eso es horrible. Y ¿sabes qué? Yo creo que es cuando estamos sufriendo, el hecho que se siente que estoy perdiendo o que estoy siendo derrotada en esta vida. Yo creo que por eso los carismáticos piensan que es anticristiano sufrir. Porque si yo experimento cualquier cosa que no es el éxito constante, la victoria constante, es que realmente estoy fallando, algo está mal. Ellos dicen, un hijo de Dios no pierde. Un hijo de Dios siempre es un conquistador. Los que ustedes quizás han escuchado, no, nosotros somos conquistadores, totalmente.
Y con esa mentalidad el sufrimiento no tiene ningún sentido. Si un cristiano siempre está ganando, siempre está teniendo éxito, siempre está conquistando, entonces el sufrimiento no tiene nada de sentido. Y por eso ellos comienzan a decir, pues si tú estás sufriendo, tiene que ser por un pecado oculto, tiene que ser por falta de fe. Tenemos que buscar una razón porque no puede ser algo positivo. Pero en la verdad, la victoria para un cristiano sí es una realidad, pero desafortunadamente su entendimiento de la victoria es erróneo. Ellos muchas veces conectan victoria en Cristo con una victoria perceptible en este mundo, que eso es donde se equivocan, porque ellos están diciendo somos conquistadores, nosotros vamos a ganar, debemos estar ganando, y eso es verdad. Pero no necesariamente en esta tierra. Ese es el punto donde realmente no entienden. Pero nosotros sí podemos lidiar de una manera diferente con el sufrimiento si sabemos que no estamos solos, que estamos entendidos o comprendidos y que el sufrimiento que estamos sufriendo es realmente cumpliendo algo, va a lograr algo, aun si no aparece o no parece que sí. Y que si nuestro sufrimiento no es una derrota, sino victoria, ¿qué sería diferente si el mismo sufrimiento y persecución que nosotros enfrentamos está conduciéndonos a un mayor triunfo? ¿Qué si el sufrimiento es el mismo camino hacia la gloria? Y como vamos a ver en nuestro pasaje hoy, 1 de Pedro 3, 18 a 22, esto fue el caso para Cristo. Esto fue el caso para Cristo y también es el caso para nosotros. Y eso es una manera poderosa que Pedro quiere animarnos y exhortar a sus lectores en su sufrimiento. Está diciendo, el sufrimiento para un cristiano es el camino hacia la gloria y la exaltación. Y va a usar el ejemplo de Cristo para mostrarnos eso. Vamos a leer 1 de Pedro 3, 18 a 22. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otros tiempos fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Y la primera palabra en el pasaje es la palabra ¿por qué? Y esto nos conecta con lo que estaba dicho anteriormente en versículos 13 a 17, que está refiriendo cómo nosotros podemos sufrir de una manera justo en medio de un mundo anticristiano y hostil. Y vimos en versículos 13 a 17 que si quieres sufrir de una manera justa en un mundo anticristiano, número 1, tienes que ser celoso para hacer el bien, no el mal. Eso es versículo 13. Número 2, tienes que entender y esperar el sufrimiento. Eso es versículo 14 y 17. Tenemos que estar totalmente entregados para Cristo. Versículo 15, la primera parte. Número 4, tenemos que estar listos para defender la fe en medio del sufrimiento. Eso es 15b. Y tenemos que tener una conciencia limpia. Versículo 16, que es lo que nos llevó a esa serie sobre la conciencia. Y Pedro está afirmando en la carta que nosotros vamos a sufrir en este mundo. Vamos a sufrir. Y versículo 17 de 1 de Pedro 3 nos da 2 opciones. Tú puedes sufrir por hacer lo justo o tú puedes sufrir por hacer lo malo. Una y otra vez en esta carta, Pedro ha enfatizado la opción preferible, que es sufrir por hacer algo justo. Él nos dice en versículo 13 que ser justo y santo
o siendo justo y santo, nosotros debemos sufrir menos. Debemos sufrir menos, pero sufrimiento todavía va a pasar en un mundo caído que odia a Cristo. Y Pablo dice en 2 Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es que si tú quieres ser un cristiano realmente en este mundo, vas a sufrir. Porque el mundo afuera odia a Cristo y odia los principios de cristianismo. Entonces ellos nos van a odiar. Pero Pedro dice también en capítulo 4, versículo 4 de 1 de Pedro, él dice que mira, también cuando nosotros dejamos de hacer las cosas anteriores que hicimos en la carne, vamos a tener, nuestros amigos, ustedes han experimentado eso seguramente, tus amigos van a comenzar a rechazarles, tus amigos van a comenzar a burlarse de ti. 4:4 dice, y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Es que muchos de ustedes han perdido amigos o familiares, ahora son hostiles solamente porque tú no participas en los mismos pecados de antes. Y todo el libro de Pedro ha sido una exhortación y ánimo para santos sufrientes que están sufriendo por hacer lo correcto, no el malo. Después de todo, dice Pedro, si sufres por hacer el malo, ¿qué crédito hay? 2:20. Pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, los soportan con paciencia. Mira, si tú pecas y sufres por eso y tú dices que no, es que estoy sufriendo muy bien con paciencia. No, claro, estás recibiendo las consecuencias de lo que tú hiciste. Entonces tú no vas a recibir un premio por eso. Hay dos tipos de sufrimiento realmente. Si estás sufriendo por pecar, es la mano de Dios que está contra ti. O un incrédulo para el castigo, un cristiano para la disciplina. El Señor nunca castiga a sus hijos, disciplina a sus hijos, pero un incrédulo sí castiga. Entonces, si estoy sufriendo por pecar, si soy en Cristo, el Señor me está disciplinando. No es tan chévere, dice Hebreos 12, pero por lo menos tiene su propósito, ¿no? Pero si sufres por hacer lo que es correcto, entonces el sufrimiento es de la mano de la mano de los humanos, y la Biblia dice que Cristo está respaldándonos en esos momentos. Entonces este por qué nos conecta con la sección anterior, pero también dice que estamos entrando una nueva sección. Y ustedes quizás, si han leído primero de Pedro, quizás ustedes están pensando, uy, que por fin hemos llegado a esta sección, este pasaje que tiene tantas preguntas y yo no sé qué hacer. ¿Sabes qué? Yo he estado temiendo ese pasaje todo el libro de primero de Pedro, porque cuando tú predicas un libro, enseguida es que tú no puedes evitar los pasajes difíciles. Y el problema es que este pasaje 18 a 22 no es solamente el pasaje más difícil de primero de Pedro, es uno de los pasajes más difíciles en todo el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Y todos los comentaristas, cuando tú comienzas a leer los comentarios, dice que este pasaje es bastante complicado. Es que en términos colombianos, este pasaje es un chicharrón total. ¿Y por qué? Porque cuando Pablo predica, es muy lineal, es muy lógica, está todo en orden y ahí como un argumento desarrolla otro argumento y está todo ahí lineal. Pero Pedro no es así. Pedro es mucho más difícil hacer su exégesis, porque él comienza con un pensamiento y él comienza y dice una palabra y dice que, ¿sabes qué? Una afirmación parentética. Ok, voy a hablar de eso. Y después en ese paréntesis hace otro paréntesis de ese paréntesis. Y ahora después hace otro paréntesis por el paréntesis que está dentro del paréntesis. Eso es exactamente lo que está pasando acá. Entonces este pasaje es muy difícil. Además dice cosas raras, como él va a predicar a los espíritus encarcelados. Bueno, ora por mí, porque no vamos a llegar ahí en este momento, pero en las próximas semanas quizás yo puedo enfermarme y ser mejor en versículo 23, yo no sé. Si hay un 23, no,
capítulo 4:1. Uy, qué pecadito. Pero entonces Pedro comienza en versículo 18 hablando de la muerte de Cristo y los efectos de su sufrimiento. Pero después, y él está diciendo, aunque Cristo físicamente muere, espiritualmente Él es vivo. Y en versículo 19 se va por la tangente del espíritu. ¿Y qué hizo después de la muerte? En versículo 20 él va a otra tangente en la frase espíritus encarceladas. Y después va en otra tangente para explicar algo de esos espíritus en versículo 20a. Pero cuando menciona el arca en versículo 20, él otra vez salta en otra tangente hablando de eso. En versículo 21 él conecta el bautismo a ese rescate en el arco y aclara lo que sí significa y no significa, porque eso es un pasaje que tenemos que tratar, que dice el bautismo te salva, pero vamos a ver que eso no es lo que significa. Y por fin en versículo 22 él vuelve a Cristo señalando que Cristo es el gobierno y su reino está sobre absolutamente todo. Entonces, cuando tú quitas todo de los paréntesis y todo eso, básicamente, si quitamos todas las afirmaciones entre paréntesis, vemos que el pasaje comienza y termina con un enfoque en Cristo. Y aparece que el propósito principal de esta sección es mostrar la transición de Cristo desde el sufrimiento hasta la exaltación. Cristo comienza sufriendo, paréntesis, y termina Cristo exaltado. Y esto es el punto de la sección. Claro, tenemos que lidiar con los detalles en las próximas semanas, pero el punto es que Cristo sufrió y por su sufrimiento terminó en exaltación y gloria y victoria. Y por eso el título de este pasaje es la victoria de Cristo a través del sufrimiento. Y vamos a ver este camino del sufrimiento hacia la exaltación, estudiando cómo el sufrimiento de Cristo resultó en victoria total y gobierno total sobre absolutamente todo. Número 1, vamos a ver la victoria de Cristo sobre el pecado. La victoria de Cristo sobre el pecado. Eso no es la primera vez. En el libro de Pedro comienza a hablar de sufrimiento y comienza la próxima sección hablando del sufrimiento de Cristo. Él hizo exactamente lo mismo en capítulo 2, cuando en versículo 21 a 25 está hablando de sufrir. Ustedes tienen que sufrir como un cónyuge cristiano con un cónyuge inconverso, con un empleado, con un esclavo, con su amo, pues todo siempre hablando de sufrir por ser un cristiano en una relación de yugo desigual, digamos, no solamente el matrimonio, también de trabajo y todo. Pero en versículo 21 a 22 o 25 a capítulo 2, el punto de Pedro es que mira, ustedes están sufriendo, Cristo es tu ejemplo. Él también sufrió y Él es tu ejemplo en cómo sufrir. Él sufrió por ser inocente y Él sufrió sin pecar. Eso es el punto de capítulo 2, 21 a 25. Aquí, eso no es el punto. El punto aquí en 3, 18 a 22 no es que nosotros imitemos su sufrimiento, sino que es para consolarnos y para asegurarnos que Cristo no solamente sufrió y fue matado, pero fue su sufrimiento mismo que superó la muerte y Él está reinando victoriosamente sobre todas las fuerzas del mal por su sufrimiento. Y al mirar la victoria de Cristo podemos estar asegurados que el camino de sufrimiento nos lleva a la gloria y la exaltación y vindicación divina. Nosotros podemos tener esperanza y confianza por los propósitos en medio del sufrimiento. Es que recuerda que dije en la introducción, cuando estamos sufriendo se siente que estamos perdiendo. Pero Pedro quiere decir, no, mira a Cristo. Fue a través del sufrimiento que Él ganó la victoria. Y eso es lo que pasa con nosotros también. Cuando nosotros estamos sufriendo,
Eso es el camino hacia la victoria. No es una desviación que normalmente pensamos. No, es que todo estaba ahí, yo tuve mi meta, yo tuve como el cielo ahí, yo creo que esa es la manera, es fácil el camino. Y dice que no, el camino hacia el cielo, el sufrimiento no es una desviación, es el camino, pero nos lleva a la victoria final. Y dice también Cristo murió. También Cristo. Aquí Cristo se relaciona a nosotros. Él dice que también Él participó en el sufrimiento. Nosotros no estamos sufriendo de una manera sola. Él mismo sufrió. Y la palabra murió, pues si tú tienes la Reina Valera, va a decir padeció o sufrió. Ese es el primer problema con ese pasaje. Es que ¿cuál es? ¿Y también Cristo murió o también Cristo sufrió? Pues realmente nadie sabe. Algunos dicen sufrió, algunos dicen murió. Voy a probar porque yo creo que la palabra mejor es sufrió, pero realmente no cambia nada la definición o el significado. Muchas veces en el Nuevo Testamento esta misma palabra se usa en referencia a Cristo y siempre se refiere a su muerte, especialmente en los evangelios. Pero no significa, mira, cuando dice que Cristo sufrió la muerte, normalmente no está hablando del momento en la cruz. La Biblia habla del sufrimiento de Cristo como todo el sufrimiento de la pasión. Es decir, desde el momento que Él comenzó a sufrir la negación o la traición de sus amigos y todo, hasta el momento que murió, todo este sufrimiento se pone junto como el sufrimiento de Cristo. Pero obviamente implica la muerte también. Lucas 24:46 dice, y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará. Obviamente en ese contexto está hablando de la muerte, de entre los muertos al tercer día. Y en Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Pues eso tiene que significar su muerte. Pero yo creo que la muerte, él también murió, no en la mejor traducción. ¿Por qué? Porque y también sufrió Él. Está conectándonos con lo que fue mencionado anteriormente. Y eso está obviamente hablando de cristianos sufriendo, no muriendo. Pero y dice también. Además, Pedro utiliza ese término para sufrimiento 11 veces en 1 de Pedro y en ningún momento significa muerte. Entonces yo creo que la mejor palabra es sufrir, no murió. Pero también yo digo, eso no cambia nada del significado, porque obviamente Cristo sufrió hasta la muerte, y yo creo que el punto es que es todo el sufrimiento hasta la muerte, puede incluir la muerte también. Entonces no cambia la definición, pero ni cambia el significado. Pero si ustedes están pensando, ¿pero cuál es? Pues la verdad no cambia nada. En el momento del mayor sufrimiento de Cristo, en su muerte, pareció que había perdido toda la esperanza. Considera la reacción de su muerte a sus seguidores. Ninguno de ellos pensaba que Él iba a resucitar. Ellos estaban asustados, escondiendo en un salón, derrotados completos. Entonces Cristo, recuerden, cuando Él murió en la cruz, literalmente nadie estaba diciendo, tranquilo, en 3 días vas a resucitar. En Lucas 24:19-21, recuerden, Jesús está hablando con los 2 hombres en el camino hacia Emaús. ¿Y qué dice? Y ellos dijeron, está como, mira, ustedes, ¿por qué están ahí tan tristes? Y ellos, ¿usted no sabe? ¿Sabe qué? ¿Qué tengo que saber? Y ellos dicen, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos,
tiempo pasado, que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que esas cosas acontecieron. Entonces, Él estaba hablando con ellos y estaban diciendo, no, es que la verdad, tuvimos tanta esperanza que Él iba a redimir a Israel. Y hace 3 días lo mataron. Entonces, claro, están desanimados, desalentados. Ellos habían perdido toda la esperanza. Y uno de los mayores ánimos y consolaciones que el Señor nos da a los santos es que nosotros no estamos solos en nuestro sufrimiento. En sufrimiento la pregunta muchas veces surge, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Él ha desaparecido. ¿Dónde fue? Obviamente no está acá porque estoy sufriendo y eso está mal. ¿Dónde está Dios cuando las cosas malas están sucediendo? Y la gente comienza a pensar que Dios desaparece en tiempos de tragedia y sufrimiento. Que al permitir sufrimiento, quizás no le importa. Quizás no le importe de nuestro sufrimiento. Pero ¿sabes qué? Nada puede ser más lejos de la verdad, de la realidad. La respuesta es, ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? La respuesta es muy lejos de ser apático y distante de nuestro sufrimiento. Dios no solamente es presente, pero en un acto de supremo humildad y amor, Dios mismo se hizo hombre en la encarnación. Jesucristo, el Hijo, eterno Hijo de Dios, el creador y sustentador y el preeminente de toda la existencia, renunció su posición en el cielo donde estaba recibiendo toda la gloria para entrar nuestro sufrimiento. Dios no es lejos en el sufrimiento, Él renunció la riqueza y la gloria del cielo para entrar mismo en nuestro sufrimiento. Y lo hizo por su propia voluntad. Filipenses 2, 5-7. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Pero ¿sabes qué? Jesús no solamente se humilló para entrar nuestro sufrimiento, Él fue más allá que nosotros en el sufrimiento. Filipenses 2:8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la ¿qué? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Pedro quiere decir algo. Cuando está tratando de consolar los santos sufrientes, él está diciendo que todo lo que ustedes están sufriendo, siendo perseguidos y todo, ustedes no están sufriendo nada que Cristo mismo no ha experimentado personalmente. Y ¿sabes qué? El libro de Hebreos nos dice que nosotros ni siquiera hemos sufrido a la medida que Cristo sufrió. Hebreos 12, 3-4 dice: consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón, porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Está diciendo que mira, si tú estás desanimado, desalentado en el momento de sufrimiento, en el sufrimiento, el autor de Hebreos está diciendo: tranquilo, Cristo sufrió también y ustedes no han sufrido como Él sufrió, porque Él sufrió hasta derramar su sangre y tú no has hecho esto todavía. Entonces anímate y sigue adelante, firmes en la fe. Y pero ¿sabes qué? Si nos detenemos en el sufrimiento de Cristo, pues mira, Cristo sufrió, Cristo murió, pues eso no es tanto buena noticia. Si hablamos de que Cristo murió, Cristo sufrió y murió,
Eso no es tanta buena noticia y podemos sentirnos como los discípulos se sintieron en la crucifixión. Pero el punto es que su muerte no fue al final. De verdad, su muerte fue un paso necesario para conquistar y ganar la victoria. Y por eso vemos en la próxima frase de 1 Pedro 3:18, dice, por los pecados. Él mismo sufrió por los pecados. Aquí es la primera indicación que su muerte no fue una derrota, sino fue parte de su gran triunfo y victoria. Su muerte estaba logrando algo, en particular estaba pagando por el pecado. Y como pecadores, tienen que entender eso, yo sé que la mayoría sí. Como pecadores somos enemigos de Dios, condenados a morir, porque la paga del pecado es muerte. Escúcheme bien, tu mayor problema en esta vida no es tu problema financiero, no es tu problema de salud, no es tu problema matrimonial, no es tu problema con tus hijos rebeldes, ni siquiera tus problemas emocionales. Eso no es tu mayor problema. El Señor no tiene que salvarte de tu falta de propósito. El Señor no tiene que salvarte por tus disturbios emocionales, ni tu pobreza. El Señor tenía que venir porque tú eres un pecador contra un Dios santo y justo que va a aplastarte con la ira por una eternidad. Eso es porque Cristo tiene que venir. Primero de Juan 3:4. Todo el que practique el pecado, practique también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El problema es que Dios es justo. Tu mayor problema es que Dios es justo y Dios es santo y tú no eres. Y yo no soy. Y si el Señor es justo, Él tiene que castigar los que rompen la ley. Y todo el pecado es infracción de la ley. Entonces, yo soy un criminal. Dios es la policía y el juez y el pues que ejecuta el castigo, y yo no tengo ninguna razón para decirle que no, porque Él es siendo justo y omnisciente, que sabe todo lo que hago, pienso y deseo y todo. El Señor me va a castigar. Eso es mi mayor problema. Mejor dicho, fue solamente por el pecado que Jesús tenía que venir. Primero de Juan 3:5 nos dice que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. Mi problema son mis pecados. Entonces Cristo vino para lidiar con los pecados. El pecado siempre es una fractura en mi relación con el Señor. Por eso debemos estar reconciliados con Él. Reconciliación significa que algo está mal y tienes que reconectar. Porque nosotros no somos buenos con Él en sí. Mira, varias veces una persona o varias personas me han dicho en mi vida, es que yo soy salvo porque yo tengo una relación con Dios. Todo el mundo tiene relación con Dios. Todo el mundo tiene una relación con Dios. La pregunta no es si tú tienes una relación con Dios, es ¿qué tipo de relación tienes? ¿Eres enemigo o eres amigo y hijo adoptado? Mira, enemigo es una relación, es una mala relación. Entonces, el hecho que yo tengo relación con Dios no significa nada si mi relación es como enemigo y es mala relación con Él. Si es una relación de enemistad, no amistad ni aceptación. En el Antiguo Testamento, porque claro, el pecado llegó con Adán y desde entonces en el Antiguo Testamento está totalmente mal la situación. Pecado, 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 pecado. Y en el Antiguo Testamento el Señor en su misericordia les dio una oportunidad de acercarse a pesar de sus pecados. Pero ellos tenían que derramar sangre para cubrir sus pecados y poder relacionar con Dios en una manera positiva. Y eso lo hicieron por sacrificios de animales, holocaustos, derramando sangre. Hebreos 9:22. Y la verdad, vamos a hacer bastante en Hebreos.
Hebreos 9 y 10. Entonces, si quieres poner tu dedo ahí, yo creo que eso va a servir, no estar ahí cambiando. Pero Hebreos 9, 22 dice, y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón. Eso significa que alguien tiene que morir para tratar el pecado, para tratar nuestro pecado. Y sabes que alguien va a morir por su pecado. Si estás en Cristo, Cristo ya murió. Pero si tú rechazas a Cristo, tú vas a morir por una eternidad en el infierno por tus pecados. Alguien tiene que morir por el pecado. O Cristo o nosotros mismos. Eso significa alguien tenía que morir. Un sacrificio tenía que estar hecho. En el Antiguo Testamento fue un cordero que sirvió como una expiación. Levítico 1, 4 a 5. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de la reunión. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué hicieron? Mataron animales. Pero el problema es que Hebreos capítulo 10 nos dice que toda esa matanza de animales pues realmente no solucionó el problema. No solucionó el problema. Nunca realmente arregló la fractura que había. Hebreos 10, 1 a 4. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Bueno, pues fue algo temporal, fue una sombra de lo que tenía que pasar. Tenía que haber sido un sacrificio, o tenía que ser un sacrificio, la derramada de la sangre. Pero los animales en el Antiguo Testamento realmente no lograron en eso. Porque matar animales, aunque era un animal puro y perfecto y sin mancha, todo que tenía que ser, esto realmente no quitó el problema de pecado. Realmente, dice ese pasaje, el punto de todos esos sacrificios, año tras año, por décadas y siglos, era para recordarles que ustedes son muy malos y necesitan un Salvador. Y matar un animal también mostró la gravedad del pecado. Eso no es algo ligero. Mira, yo creo que a veces pues no necesitamos, pero si fue algo como cada vez que tú dijiste o dijeras algo como malo o quejaste, no es que toque ir a IBCC y matar una ovejita. Es que eso es algo muy puntual, de que no, otra vez, yo creo que el rebaño está allí bien escaso, que falta un poco de cordero. Eso fue la idea, para recordarles una y otra vez. El problema no es que necesitamos este recordatorio, porque tenemos el recordatorio que Cristo ya lo hizo. Pero eso nos lleva a la próxima frase importante en cuanto a la victoria de Cristo sobre el pecado. Fue completo y final. Porque dice, Él murió por los pecados una sola vez. Una sola vez. Esa palabra dice que eso fue válido perpetuamente, no requiere repetición. Y podríamos, para entenderlo bien, realmente podríamos decir, una sola vez para siempre. Para siempre.
Y ¿sabes qué? Como acaba de explicar, un judío no entendería fácilmente esta idea. Porque para ellos tenían que constantemente estar matando animales, porque sus pecados eran constantes. Los sacerdotes del Antiguo Testamento esencialmente eran carniceros. Todo el tiempo estaban matando animales. Se estima que ellos estaban matando millones de animales al año. Y durante la Pascua se estima que mataron más que 250,000 animales en tan poco tiempo. Es que, pues básicamente, yo no sé cómo, esos hombres tenían que tener un poco de perseverancia y fuerza ahí, como matar. Es que 250,000 animales en un par de días, eso es increíble. Y no era solamente matar y echar, no, ellos tenían su proceso. Así que eso fue algo bien grave. Entonces, cuando dice que Jesús murió una sola vez para siempre pagando los pecados, eso realmente nos conecta otra vez con el libro de Hebreos, porque el punto del libro de Hebreos que habla de Jesús es mejor. Ese es el punto de Hebreos. Cristo es mejor que ¿qué? Mejor que absolutamente todo conectado con el antiguo pacto. Capítulo 1, Él es mejor que ángeles, Él es mejor que Moisés, capítulo 3, Él es un mejor sacerdote, Él es el mejor que Aarón, mejor que todo, absolutamente todo, un mejor sacrificio. Cristo es mejor. Y Él dice que Él fue un mejor sacerdote. ¿Por qué? Porque lo que ellos hicieron últimamente fue ineficaz. Porque ellos tenían que constantemente estar repitiendo su sacrificio. Entonces Jesús no fue solamente el mejor sacerdote, porque lo que Él hizo una vez, pero también Él fue el mejor sacrificio, porque fue un sacrificio que solo necesitaba sacrificarse una vez. Nota lo que dice en capítulo 10 de Hebreos sobre los sacerdotes y sus sacrificios. Capítulo 10, versículo 10. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Cristo puede quitar los pecados. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y este lenguaje de una vez para siempre, esa terminología de una vez para siempre, es muy común en las Escrituras, hablando del sacrificio de Cristo. Romanos 6:10. Porque en cuanto a que Él murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive para Dios. Volviendo a Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7, 26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre cuando Él mismo se ofreció. Hebreos 9, versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos, cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Más abajo, en capítulo 9, versículo 27 de Hebreos 9. Y así
como está decretado, que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. El punto de esta una sola vez para siempre es que para un cristiano podemos sufrir en este mundo, pero el sufrimiento final ya está cumplido. Al morir en la cruz, ya no hay más ira por nosotros. Consumado es. Gracias a Dios. Y porque el precio ha sido pagado una vez para siempre, no hay necesidad para más sacrificios. Y por eso la misa católica es herética. Por eso la misa católica es herética. A través de la misa, ellos creen que están sacrificando a Cristo de nuevo. ¿Qué significa? Si tenemos que sacrificar Cristo de nuevo, eso significa que su sacrificio no fue una sola vez para siempre. Y ellos van a decir, no es que estamos sacrificándolo otra vez. Pero las enseñanzas, el catequismo de la Iglesia Católica dice que el sacrificio del Cristo y el sacrificio del Eucaristo son uno solo sacrificio, que es una ofrenda incruenta propiciatoria. Es decir, la misa quita los pecados y la ira de Dios, lo que dicen ellos, que puede hacer reparación de pecados y debe estar considerado un verdadero y propio sacrificio. Entonces, la Iglesia Católica sí está diciendo que ese sacrificio de Cristo tiene que repetir cada vez que hacen la misma. Eso es herejía. En la Reforma, muchos hombres fueron martirizados solamente porque atacaron la misa y no lo participaban. Ellos dijeron que, nosotros decimos que, mira, yo no iría a una iglesia católica porque yo no quiero hacer la misa. Y nosotros tomamos de una manera muy ligero, digamos. Pero ¿sabes qué? En la Reforma, muchos hombres piadosos entregaron sus vidas, fueron matados porque ellos dijeron, jamás voy a tomar la misa, jamás voy a repetir y volver a sacrificar a Cristo. Eso es herejía. Eso es herejía. Y yo prefiero morir que sentarme ahí y experimentar esa blasfemia. Es que ellos entendieron la gravedad. A veces nosotros como, no, pues la misa, pues yo no voy a ir, está mal, pero ¿tan grave es? Sí, tan grave es. Es blasfemia, es herejía. Está pisoteando el sacrificio de Cristo, diciendo que no fue suficiente y tenemos que repetirlo. Pero ¿sabes qué? Esto también es el problema con la penitencia. La penitencia dice que Dios hizo algo y yo tengo que pagarlo algo. Y nosotros podemos caer en esa trampa. Si tú crees que tú tienes que hacer algo para reganar la aprobación de Dios, lo que tú estás diciendo es que su sacrificio no fue suficiente. Pero yo tengo que agregar mi propio sufrimiento por encima. Si Cristo realmente murió, no hay necesidad para penitencia. No podemos añadir nada a su sacrificio. Mira, ustedes no tienen que autoflagelarse. Pero ¿sabes qué? Hay gente que hace esto, que literalmente lo golpean y todo para castigarle por su pecado. Pero ¿sabes qué? Eso es algo muy personal para algunos de ustedes. Quizás ustedes no están ahí con su látigo ahí, pero algunos de ustedes lo hacen emocionalmente. Me siento mal por mi pecado. Yo pequé. Yo pedí perdón de Dios. Pero ¿sabes qué? No me siento perdonado. Así que yo tengo que castigarme emocionalmente. Yo tengo que sentirme suficientemente malo para poder avanzar. Y yo tengo que
no, es que tú eres tan pecador, tengo que castigarme con mis pensamientos, con mis palabras. Y sabes que no, yo pequé, sabes que ahora necesito leer mi Biblia para como pagar ese pecado. Algunos de ustedes hacen eso. Eso es penitencia. Eso es decir, el sacrificio de Cristo no es suficiente, así que yo tengo que agregar mi propio sacrificio, mi propio castigo. Porque lo que Cristo hizo no era suficiente. Era suficiente. Una vez para siempre. Yo no tengo que autoflagelarme emocionalmente pensando que, no, pues claro, Cristo me perdonó, pero todavía me siento mal. Yo tengo que perdonar a mí mismo. Esa es la basura de psicología que dice, yo tengo que perdonar a mí mismo. Es que yo sé que el Señor me ha perdonado, pero es que yo no puedo perdonar a mí mismo. Es decir, es que yo no acepto el sacrificio de Cristo, todavía me siento mal, entonces yo tengo que ir más allá que el sacrificio de Cristo para buscar una manera de sentirme mejor. Eso es basura, eso es blasfemia. Perdonar a ti mismo, tu pecado no es contra ti mismo, tu pecado es contra Dios y Él ya te perdonó, así que anda en libertad. Y si te sientes mal todavía, arrepiéntete por no creer que su perdón es verdad y su sacrificio era una vez para siempre. Y anda con libertad, porque el perdón perdona, el sacrificio limpia de Cristo. No tiene que perdonar a sí mismo, eso no hace nada. Somos reconciliados por la sangre de Cristo. No por hablar con una cura, no por sufrir o pagar mis pecados después de que Cristo ya lo pagó. Pero sabes que su sacrificio no solamente fue completo y efectivo, fue sustitutivo. Esto habla de su naturaleza. Eso dice, el justo por los injustos. El justo por los injustos, versículo 18. La salvación, la única manera que podemos tener salvación es a través con el concepto de sustitución. Es una expiación sustitutiva. Es decir, un sustituto tiene que tomar nuestro lugar. Y si no es sustitutiva, no salva. Muchas personas dicen aquí en IBCC, yo soy salvo porque yo me arrepentí de corazón. Pero ¿qué pasó a la consecuencia de tu pecado? Si tú te arrepentiste de tu pecado, si tú pediste perdón, pero nadie tomó tu castigo todavía sigue ahí. El punto es que nuestra expiación es sustitutiva. Alguien tiene que tomar el castigo. Cuando decimos que yo me arrepentí de corazón, entonces por eso soy salvo. No, mira, eso no significa, lo que estamos diciendo es que Dios, siendo justo, que tiene que castigarme, pero yo pedí perdón, entonces su misericordia me perdonó, así que Dios ya no es justo. Porque si Él solamente borra mis transgresiones y no castiga a alguien, el castigo sigue ahí y su misericordia anula su justicia, y así no funciona. Tiene que ser un sustituto. Entonces no es tan importante que tú te arrepientes solo, es que tienes que poner tu fe en un sustituto que realmente recibió el castigo en tu lugar. Porque si no hay sustituto, no hay perdón y no hay salvación. Pero sí hay un sustituto. Cristo mismo, el justo, sin pecar, sin mancha, totalmente perfecto en todo lo que Él hizo. Él es el sustituto, Él es el justo, muriendo en lugar de los injustos. Básicamente podemos entender esto como el justo, el único justo, muriendo por muchos injustos. Aquí tenemos una sustitución, un sustituto. Cristo tomó el lugar. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Cristo ganó
la justicia y pagó el castigo. Y es solamente a través de Cristo Jesús que nuestro arrepentimiento nos lleva a la salvación. Es arrepentimiento y fe. No solamente yo pedí perdón y Dios está obligado a perdonarme porque es misericordioso. Pues Él no deja de ser justo. Él solamente nos salva basado en la obra de Cristo en nuestro lugar, el castigo que Cristo recibió, el justo para los injustos. Él es nuestra propiciación. Propiciación, que es una palabra como que dice, Él satisfizo la ira de Dios. Él tomó la ira de Dios. Eso es lo que significa la propiciación. La ira de Dios está aplacada o satisfecho por lo que Cristo hizo por nosotros. Número 2. Tenemos la victoria de Cristo sobre el pecado, pero también tenemos la victoria de Cristo sobre el juicio. Sobre el juicio. Dice, versículo 18, para llevarnos a Dios. Eso es porque, dice, esa es la razón que murió, para llevarnos a Dios. Pedro está diciendo que su muerte realmente logró algo, la reconciliación. 2 Corintios 5, 18 a 19. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. El punto es, si Él tiene que llevarnos a Cristo o a Dios, significa que estamos separados de Dios. Esa es la implicación acá. El pecado nos separa de Dios. Isaías 59:1. La mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Mira, versículo 2. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. El pecado pone una brecha ahí y ahora somos separados de Dios. Eso es el punto del velo en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo. Los sumos sacerdotes podrían entrar una vez al año. Entonces el punto es que Dios es demasiado santo, ustedes son demasiado pecaminosos. ¡Pum! Hay un velo, tú no puedes entrar. Una vez al año, con mucha cautela, y solamente tiene que hacer exactamente lo que digo, o tú no puedes hacer nada. Como enemigos de Dios, nosotros no somos bienvenidos en su presencia santa. Somos objetos de ira, no amigos. Una y otra vez las Escrituras dicen que ahora por Cristo nosotros podemos acercarnos a Dios, nada más. Efesios 3, 11 a 12. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza. Imagínense, en el Antiguo Testamento nadie podía entrar, y ahora por Cristo todos podemos acercar al Señor. No con temor, no con temblor, pensando que si yo hago algo mal me va a matar, como fue en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos acercarnos con confianza, con libertad, como un hijo con su papá amoroso. Dios nos ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, a fin de presentarlos santos, sin mancha y irreprensibles delante del Colosenses 1:22. Nosotros éramos enemigos, ahora podemos tener acceso a Dios, completo acceso completo, por lo que Cristo ha hecho. Mira, hay mucho más que podríamos decir sobre el proceso de reconciliación, pero realmente todo ahí es un versículo. Entonces el Espíritu Santo haya metido una cantidad de teología en un versículo. Pero yo quiero ahora, para concluir, mostrar cómo esto puede animar santos sufrientes. El punto de Pedro en esa sección es muy clara. A través de un momento de extremo
sufrimiento y tragedia y injusta en la vida de Cristo, muy lejos de ser un momento de derrota, esto fue realmente el momento cumbre de la victoria de Jesús. Él conquistó el pecado, Él conquistó el juicio y Él nos reconcilió a Dios. En que pareció ser el momento más oscuro en la historia de la humanidad, se estaba produciendo la mayor triunfo. El punto de Pedro es que si el sufrimiento condujo a tanta victoria a Cristo, a través de Cristo, entonces nuestro sufrimiento injusto, sufrir por ser justo, por ser justo, también está conduciéndonos a la victoria. Está resultando, llevándonos a nuestro triunfo también. Esto nos sirve de estímulo. Que el sufrimiento, no estamos solos en nuestro sufrimiento y no estamos sufriendo sin propósito. El sufrimiento está cumpliendo algo y está llevándonos al triunfo. Romanos 8:17. Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y para concluir, 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Mira, la próxima vez vamos a meter en la parte más difícil. Pues yo creo que Santi puede meter ahí su opinión en 1 de Pedro. Creo que voy a estar enfermo esa semana. Pero vamos a aprender más de la victoria de Cristo en su sufrimiento. Entonces oremos. Señor, te agradecemos que no estamos solos en el sufrimiento. Te agradecemos que tú entiendes el sufrimiento, tú has sufrido más que nosotros. Y no solamente entiendes el sufrimiento, Señor, tú conquistaste el pecado y el juicio. Y Señor, tu sufrimiento estaba conduciendo a la gloria y el triunfo. Y ese es el punto de ese pasaje también, que nuestro sufrimiento tampoco es inútil, sin propósito, está conduciéndonos también al triunfo y la gloria y exaltación. Entonces, en el momento de sufrimiento, de persecución, fortalézcanos, Dios, recuérdanos de esta, porque eso es como podemos perseverar hasta el final, pensando en la gloria que viene. En el nombre de Cristo Jesús, amén.